Pues bienvenidos a todos otra vez. Aquí estamos caminando hacia la madurez espiritual. Y estamos en la semana 7. Y bienvenidos. Y para que sepan, todo lo que estamos haciendo aparece en el sitio de Ministerios Casa de Luz. Pueden ir a la navegación y seleccionar el discipulado. Ya van a ir a este curso de discipulado. Es un curso de discipulado que dura 16 semanas y estamos en semana 7. Y este curso está sacado de el libro Discipulado Biblico, Principios Esenciales para Alcanzar La Madurez Espiritual, de la versión guía de estudio. Y hay 14 categorías de discipulado y estamos caminando a través de todas las categorías y estamos en la tutoría, en la semana 7, pero en la categoría principio de 6, que es tutoría. La tutoría es un tema poco tocado en el discipulado, pero juega un papel importante y lo vamos a ver. Entonces, otra vez estamos en semana 7 hablando de la tutoría. Y hay 4 pasos para cada curso que estamos dando. Estamos en paso 1, la lectura preliminar. Ya ustedes han leído su libro, ¿no? Este capítulo. Muy bien. Ok. ¿Qué es la tutoría? ¿Alguien sabe la definición, el significado de la palabra mentor? ¿Mentor? ¿Ya saben cómo el significado de mentor? Es muy parecido a tutor. Es alguien que enseña a otro. La tutoría bíblica es una relación entre la que una persona espiritualmente madura enseña y moldea habilidades piadosas en la vida de alguien quien es generalmente menos espiritual. En otras palabras, es una relación entre una persona a otra persona o varias personas, en que en esa relación la persona con más madurez espiritual enseña, moldea la vida de alguien quien es menos espiritual. La tutoría bíblica se lleva a cabo en una relación en la que una persona enseña y moldea a otra persona a ser espiritualmente madura en uno o en todos los principios esenciales para el discipulado. Entonces es una relación. La tutoría consiste en tener amigos o un amigo cercanos o cercano que permito yo mantenerme espiritualmente responsable en mi crecimiento espiritual. Es tener uno o unos amigos de rendición de cuentas para ayudarme a cumplir con mis compromisos para alcanzar la madurez espiritual. Entonces la idea es que entre más personas hay más fuerzas. Como dice en la Biblia, un cuerdo de 2 hilos se puede romper, un cuerdo de 3 hilos difícil de romper. La idea es que necesitamos ayuda en nuestro viaje hacia la madurez espiritual. Si ando solo, facilito puedo caer, perder como ganas, pero entre un grupo hay más fuerzas. Pero la tutoría se puede llevar a cabo entre solamente 2 personas, entre 3, en un grupo, una célula,
varios lugares y vamos a ver más de eso más adelante. La tutoría consiste en tener amigos cercanos, ya estamos repitiendo, amigos cercanos que permito yo mantenerme espiritualmente responsable en mi crecimiento espiritual. La tutoría se puede llevar a cabo en células, grupos pequeños, entre amistades, individuos, escuela dominical, estudios bíblicos, etc. Se puede llevarla a cabo en una forma informal o más formal. Se puede hacerla de vez en cuando o muy seguido. Y vemos la tutoría mucho en la Biblia. A veces no reconocemos la tutoría, pero sí existe en la Biblia. Es un principio en donde recibo fuerzas de otros, rindo cuentas. Es algo muy importante. ¿Por qué es tan esencial la tutoría al discipulado? Los tutores proporcionan información y conocimiento. Aprendemos de otros. Vemos en la vida de Jesús un buen ejemplo de lo que Él hacía y vamos a examinar más su vida más adelante, pero vemos en la vida de Jesús como Él enseñaba a sus discípulos, les dio oportunidades para poner en práctica, para fracasar, cosas así. Los tutores pueden ver en dónde necesitamos mejorar, donde a menudo no podemos. Entonces es alguien con más experiencia, más madurez, que le doy permiso para enseñarme, que puede ver mis como lugares ciegos, los lugares de mi vida que no veo a veces. Es una persona ayudándome, enseñándome, entrenándome. Los tutores encuentran maneras de estimular nuestro crecimiento personal y profesional. Entonces ellos nos ayudan, nos dan ganas. Ellos nos dan ganas y muchas formas para movernos adelante. Los tutores nos animan y nos ayudan a seguir adelante. Nos dan como gasolina para nuestro motor. Los tutores son disciplinarios que crean los límites necesarios que no podemos establecer para nosotros mismos. Entonces ellos nos ayudan en eso, para establecer como disciplinas, líneas de disciplina, lugares ciegos en nuestras vidas. Los tutores, ¿cómo se dice? Oh, los tutores. Tutores. Ay, ¿por qué no me corrigen? Ya tengo 10 minutos en el video hablando mal. Soy un aprendiz. Ayúdenme, por favor. Si digo algo mal, tienen todo el permiso, la licencia para corregirme. Los tutores tienen las experiencias que necesitamos aprender para evitar los errores que los principiantes hacen. Ya vamos a ver unos ejemplos, unos versículos en la Biblia que hablan de la tutoría. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. La idea es que para mantener algo afilado se ocupa hierro contra hierro. Entonces la idea es que las dos personas pues ya pueden afilarse, desafiando, animando. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Son palabras de Pablo. Lo que ustedes han aprendido y recibido y oído y visto en mí, ya vemos un ejemplo. Sus seguidores
lo oyeron, lo vieron, pusieron en práctica. Entonces era más que enseñar como predicar, era enseñar con la vida, con el ejemplo. Eso es lo que un tutor hace. Otras palabras de Pablo, fíjense. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. ¿Quién era Gamaliel? Uno de los más prominentes rabinos, el más destacado de este tiempo. Para estudiar bajo de Gamaliel era un honor tremendo. Era Gamaliel que corrigió a los otros fariseos, los puso en su lugar amablemente. Era un hombre muy honrado, muy prominente. Entonces Pablo tuvo el privilegio de estudiar bajo de Gamaliel. Y vamos a hablar más de eso, pero el discipulado en los tiempos de Cristo era muy distinto de lo que es hoy en día. Y vamos a hablar más de eso. Otras palabras de Pablo. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos de nosotros pueden decir eso? Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pero es la idea. La tutoría es la idea en que no solamente estamos recibiendo información, estamos viendo la vida de alguien y siguiendo su ejemplo también. Y esa persona me enseña y le doy derecho para enseñarme, corregirme, cosas así. Muy bien, Jesús y la tutoría. Uno de los temas centrales del discipulado durante el tiempo de Cristo fue el de las relaciones y la tutoría. Era normal para un rabino llevar a sus discípulos a viajes que duraban muchos días, incluso semanas, para entrenarlos. Ellos dedicaban este tiempo a la tutoría intensa, enseñanzas y práctica de lo que habían aprendido. Esto era para apartarse de todas las distracciones de la vida con la intención de tener una mejor interacción entre el rabino y sus alumnos. En los tiempos de Cristo, sobre todo alrededor del mar de Galilea, había una costumbre de que los que querían seguir adelante en su entrenamiento, en su vida espiritual, buscaban un rabino. El rabino no recibió a cualquier persona, solamente personas que se calificaron según sus criterios. Digamos que soy un rabino, ¿ok? Ustedes me vienen, ok, voy a examinar sus vidas, son disciplinados, son dignos, y no voy a recibir a cualquiera. Entonces, no fueron muchos que tuvieron el privilegio de estudiar bajo de un rabino. Un rabino tenía la mayoría del Antiguo Testamento memorizado, porque en aquellos días no tenían la Biblia como nosotros. La palabra de Dios fue muy preciosa, porque estaba escrita en los rollos. Y cada sinagoga tenía un rollo. Solamente los ricos
pudieron tener un rollo, la Biblia. Entonces, los rabinos y los discípulos tenían que memorizar la mayoría de la Biblia o tenerla bien puesta en su vida. Entonces, un rabino, según sus criterios, recibía algunos discípulos. Y mayormente vivían ellos en la misma comunidad. Y de vez en cuando salían en viajes. Digamos que yo era un discípulo, pues obviamente tenía que tener un trabajo, ¿no? Y suplir las necesidades de mi familia. Entonces, no siempre andaban fuera de su pueblo. No, la mayoría del tiempo pasaron en su pueblo. Pero muy seguido salían en viajes a lugares retirados para enfocarse 100% sobre su rabino y poner en práctica lo que estaban aprendiendo y estudiar. No llevaron sus celulares, no llevaron sus agendas, nada. Se iban a lugares retirados. Vemos eso en la vida de Jesús. Entonces, a diferencia de los otros rabinos, Jesús escogió sus discípulos. Los otros rabinos, el discípulo buscaba el rabino. Era opuesto en la vida de Jesús. Él seleccionó sus discípulos. Ok. Y ellos, obviamente, su base misionera, por decir, su hogar se llamaba Capernaum. Es donde Cristo estableció su base durante sus vidas de ministerio. Se crió en Nazaret, pero empezando su ministerio se mudó a Capernaum. Y también Pedro y los demás, muchos de los demás, también vivían allí. Pero salían mucho. La mayoría de su tiempo no estaban en Capernaum. A lo mejor la mitad. Andaban por todos lados. Y en sus viajes, Cristo les enseñaba. Capítulo 10 de Mateo es 100% dedicado, es una plática que Cristo le da a los 12 discípulos. Primero, les da poder para el ministerio, porque Él los va a mandar 2 en 2 para ir y ministrar. Entonces, Él les dio poder sobre las tinieblas, diablo, demonios, todo, para sanar, sacar por fuera los demonios, los espíritus contrarios. Entonces, Él le da poder para su ministerio. Nos da a nosotros también poder. Y los envía a ministrar. Luego le da unas advertencias, avisos en cuanto al ministerio. Y les da palabras de ánimo. Y les habla del costo del discipulado. Entonces, vemos en la vida de Cristo esta relación de tutoría. Es una relación íntima en donde soy parte de un grupo pequeño o con unas amistades en donde doy y recibo, pero mayormente estoy bajo la enseñanza de alguien que es más espiritual para ayudarme en este proceso de discipulado. ¿Sí me explico? Es alguien a mi lado ayudándome, a quien rindo cuentas, a quien le doy permiso para ayudarme, corregirme, enseñarme. La tutoría proporciona un ejemplo. Cristo fue un rabino quien modelaba lo que Él enseñó a sus discípulos. Esto se hizo posible mientras pasaban tiempo juntos.
Tomaban viajes juntos, vivían juntos durante periodos de tiempo y servían juntos. Después de aprender de Cristo, sus discípulos entonces practicaban lo que habían aprendido. Hoy en día a veces lo que hacemos es le damos información, le damos conocimiento, pero algo que muchas de las veces faltamos es la práctica. Ok, les voy a enseñar, ya te toca a ti. Por ejemplo, digo que soy un albañil. Ok, así es como ponemos los bloques. Yo voy a poner unos 3 bloques, te enseño, ya te toca a ti, ya tú vas a poner los bloques. Voy a observar, voy a ayudar, pero ya te toca a ti. Es lo que Cristo hacía con sus discípulos, les enseñaba, luego les daba como oportunidades para poner en práctica lo que habían aprendido. Por eso vemos en la vida de los discípulos, podemos ver su avance hacia la madurez espiritual. Podemos verlos como bebés espirituales. Y luego podemos ver como ya cuando en Pentecostés, pues ya vemos soldados, ¿no? Obviamente tenían el Espíritu Santo, un poder y habilidad extra, pero mucho de lo que ellos eran, aprendieron con Cristo, su fidelidad, su conocimiento, lo que era el Evangelio, cosas así, aprendieron. Entonces, ya cuando Cristo se fue, pues ellos, voltearon el mundo por lo que hicieron. Y los fariseos les decían unas palabras, reconocían que habían estado con Cristo, su rabino. Cristo era un rabino. En la Biblia, cuando ustedes ven la palabra maestro, es como sinónimo con rabino. Es un rabino. No habían muchos rabinos. Juan el Bautista era un rabino. Algunos de los discípulos de Juan el Bautista cambiaron y siguieron a Cristo. Y todo bien con Juan el Bautista, ¿no? Entonces vemos en la vida de Cristo como Él enseñaba y luego les daba como oportunidades para sus discípulos a poner en práctica lo que habían aprendido. Vemos a la tutoría como un enfoque central para la enseñanza y formación espiritual en otros ejemplos de la Escritura también. Entonces vemos como Moisés enseñó a Josué. Naomi enseñó a Ruth. Elías enseñó a Eliseo. Y Pablo enseñó a Timoteo. Después de que Pablo había enseñado a Timoteo, animó a Timoteo a enseñar a otros. Aquí estamos en 2 Timoteo 2. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Vemos este ciclo, fieles enseñando a fieles. Vemos en Tito 2 que las hermanas mayores deben de enseñar a las hermanas menores cosas prácticas de la vida, amar a sus maridos, cosas así. El discipulado hoy en día es muy diferente de lo que era en la época de Cristo. Hoy nos centramos principalmente en la enseñanza de ciertas verdades y luego, después de varias clases de adiestramiento, pensamos que ya hemos terminado con el discipulado. Pensamos que pues ya aprendí algunas cosas, cumplí con mis 16 semanas de discipulado,
ya estoy terminado. Eso es lejos de lo que es el discipulado. El discipulado es una persona que está dedicada a alcanzar la madurez espiritual. Es un viaje que dura toda la vida. Nunca dejamos de ser discípulos, nunca dejamos de aprender. Siempre vamos mejorando, vamos madurando con más capacidades, más habilidades, más conocimiento, más útiles. Las relaciones de amistad y el discipulado. Avery Willis, en su artículo Discipulado y Formación para Líderes, enfatiza el papel de las relaciones en el proceso del discipulado. Dice Willis, el discipulado se logra mediante la práctica de disciplinas básicas cristianas bajo la dirección de cristianos maduros, practicando el discipulado, y se lleva a cabo en el contexto de un pequeño grupo de aproximadamente 8 personas. Este Willis tiene un ministerio grande acerca del discipulado. Y según sus estudios, él dice, y como su ministerio funciona, él se lleva a cabo el discipulado en grupos pequeños de máximo 8 personas. Y ellos estudian largos ratos, luego hay cambios, pero es algo que ellos hacen. Y el contexto es relacional, relaciones, a grupos pequeños. Entonces, lo que quería sacar de es la importancia de relaciones en el discipulado. No somos islas, ocupamos el uno al otro en el proceso del discipulado. Conclusión. El ejemplo de Cristo y otras relaciones de tutoría en las Escrituras destaca la importancia que juega la tutoría en el discipulado. Por esta razón, es uno de los principios esenciales necesarios en el proceso del discipulado. Bueno, la tutoría es algo que toma en cuenta las otras 13 categorías de discipulado. La tutoría no es algo que se lleva a cabo solo. La tutoría toma en cuenta todas las áreas, las otras 13. Entonces es algo que impulsa, es algo que ayuda para llevar a cabo las otras 13 categorías o los otros 13 principios esenciales para alcanzar la madurez espiritual. Entonces, un tutor va a enseñar a sus estudiantes acerca de los otros 13 principios esenciales del discipulado. ¿Sí me explico? Muy bien. Muchos afirman que aprenden más al observar que por el oír. La relación de tutoría pone esta verdad en práctica, ya que nos permite ver la verdad de la Escritura vivida y aplicada a la vida real. Entonces la pregunta es, ¿somos tutores? ¿Somos estudiantes? Podemos ser los dos. Siempre creo que uno es más maduro que otros, pero menos que otros. Hay personas mucho más maduros espiritual que yo, y yo tengo varios. Tengo un hombre que conozco desde hace como 35 años, y él me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Él no es un pastor, pero él es maduro espiritualmente. Entonces,
hay personas menos espiritual que nosotros que podemos enseñar. La tutoría, como digo, no es algo formal que hay que hacer como muy seguido todos los días o todas las semanas o todos los meses. Puede funcionar como algo informal. La idea es que nosotros tengamos hermanos o hermanas íntimas con quienes podemos acudir, con quienes podemos buscar. A veces podemos reunirnos para pláticas, consejos. O hay muchos casos de la tutoría en donde es algo seguido. Hay grupos o amistades que se reúnen cada semana o cada 2 semanas. Es su costumbre. Hay hermanos, hermanas que tienen la costumbre de, como digo, son parte de un grupo pequeño de como 4 o 5 personas y cada rato se reúnen. No solamente para estudiar la palabra, pero compartir la vida, hablar, recibir y dar, compartir sus luchas, necesidades, sus victorias. Es como un grupo de rendición de cuentas, algo así. Entonces yo creo que la tutoría juega un papel importante porque la tutoría es donde permitimos otros administrarme en una forma informal o formal. Entonces es gasolina, ayuda, fuerza para la vida. Pero son personas como íntimas, personas con quien uno puede confiar, admirar, personas de confianza, para poder compartir nuestras luchas, problemas y recibir. Entonces vemos la tutoría en la vida de Cristo muy claro. Es la vida que Él practicaba con sus discípulos. Y en ese entonces, como digo, Gamaliel, Juan el Bautista, el costumbre de tener un rabino era algo muy popular, muy conocido. Muy bien. Entonces ya vamos a paso 2 y ya vamos a medir nuestro nivel de madurez espiritual en tutoría. La tutoría, como digo, es un poco raro para nosotros hoy en día, y porque no es muy practicado. Entonces lo mejor no van a sacar como unos 10 en sus calificaciones. Quiero repetir, no tiene que ser algo formal, pero la idea es tienes alguien con quien estás ayudando, ministrando, y tienes algo con quien te está ministrando a ti. Es la idea. Muy bien, entonces ya vamos a los puntos de calificación. Ya pueden sacar sus calificaciones. Aquí están las preguntas para el examen, para sacar nuestras calificaciones. Hay 10 preguntas en total. Ustedes ya lo han hecho. Para aquellos que están mirando en el internet, aquí están. Y ahora vamos a verificar, poner nuestra calificación en la tutoría. Aquí está las cajas en donde podemos poner nuestra calificación. Muy bien, pues ya vamos a paso 3 de esta enseñanza, de este capítulo del libro, preguntas para platicar. Hay 8 preguntas y ahorita vamos a formar un círculo y vamos a hablar de algunas de esas preguntas. Hay 8 preguntas en total. Aquí están. Y al final vamos a paso 4 y vamos a hablar de unas ideas
que podemos hacer para avanzar en la tutoría. Pues muchas gracias por su atención. Este concluye semana 7. Gracias por todo y por su presencia y Dios les bendiga grandemente.